La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy bien, muchas gracias por estar en este webinar el día de hoy. Vamos a platicar sobre una de nuestras nubes de industria, Health Cloud, la cual está montada sobre la plataforma o la nube más confiable del mundo, sobre la plataforma de Salesforce. Pero en este caso, la nube de Health Cloud, lógicamente, como su nombre lo indica, está muy enfocada en tener relaciones personalizadas con los pacientes. Y vamos a platicar de los diferentes casos de uso que tenemos dentro de esta nube o que para los cuales podemos utilizar esta nube de Health Cloud. Pero, por favor, me gustaría mucho que postearan sus preguntas en el chat y que sea esto una sesión muy interactiva, que despejemos cualquier duda, interrúmpanme por favor en cualquier momento. La verdad es que somos poquitas personas en la llamada y nos da para contestar bastantes preguntas que pudieran tener. De nuevo, platíquenme un poco sobre cómo creen que esto podría hacer fit en su negocio o en su empresa y vamos a ir ahí resolviendo las dudas que vayan apareciendo. Para empezar, solo quiero puntualizar que en este camino de Health Cloud o en esta nube de Health Cloud estamos de alguna manera todos. Todos en algún momento hemos visitado a un doctor o visitaremos a algún doctor y el cuidado de la salud, sabemos, es un tema muy delicado. Como pacientes esperamos un servicio excepcional, sencillo, que realmente satisfaga las expectativas y obviamente me deje con con, un buen resultado de salud o al menos las acciones necesarias para el cuidado y mejoramiento de la salud. Y por otro lado, los proveedores, ya sea aseguradoras, hospitales, entidades proveedoras, prestadoras de salud, en fin, no importa quién esté del otro lado, para ustedes es relevante primero proveer una satisfacción a cada uno de sus pacientes, de sus clientes, derechohabientes, y sin duda la disminución de los costos, ¿no? Esto es una industria que los costos pueden ser un factor determinante en la calidad del servicio que se otorgue y en la medida de lo posible Salesforce y Health Cloud les permitirán optimizar los recursos para precisamente disminuir los costos relacionados. Entonces, de nuevo, no importa el tipo de paciente, no importa el tipo de entidad prestadora de servicios o órgano de salud del que estemos hablando, vamos a tratar de analizar cuál es el proceso que ustedes tienen y adaptarlo a las necesidades de cada uno de estos procesos que vayamos descubriendo. Salesforce Cloud es una nube, como platicaba, construida sobre la plataforma de Salesforce, pero a diferencia de lo que conocemos típicamente para lo cual se usa Salesforce en términos de Customer Relationship Management, en donde a lo mejor está más orientado a ventas o a servicio al cliente, esto es más una atención personalizada a cada uno de los pacientes y poner a cada uno de estos pacientes, de estas personas, en el centro de todas las interacciones. No importa si yo como paciente consulto la información o si el doctor la consulta o si alguien en el hospital o si alguien en el call center consulta la información, todos debemos tener la misma información actualizada con los controles de seguridad apropiados y sobre todo que le permitan sentirse al paciente que lo conocemos, que estamos ahí para ayudarle, que estamos ahí para resolver cualquier duda o inquietud que pudiera tener de manera expedita y lógicamente ayudarle a cuidar y mejorar su salud en el tiempo. Salesforce Health Cloud es una plataforma que nos va a permitir tener una vista 360 de cada uno de nuestros pacientes o miembros, en el caso, por ejemplo, de una aseguradora, y que nos va a permitir establecer metas o planes de salud para cada uno de ellos. Nos va a permitir colaborar, porque como comentaba, hay muchas personas involucradas dentro del cuidado de la salud. Puede ser que yo como paciente tenga a un médico general, a un médico especialista, a un coordinador de salud, a alguien que está encargado de revisar mi póliza, en fin. Hay muchas personas que necesitamos que estén colaborando constantemente, pero que estén trabajando sobre la misma versión de la información. Y finalmente, otorgarle a los pacientes una experiencia personalizada, de principio a fin.
Esto es importante porque nosotros no vamos a reemplazar aquellos expedientes electrónicos que ya ustedes pudieran tener, pero sí nos vamos a integrar con ellos para que no importa en qué punto de la interacción con el paciente esté, siempre tengamos la información actualizada, integrada y con los controles de seguridad. Entonces, la plataforma que tienen hoy de expediente electrónico se integra con Health Cloud, que es más bien una plataforma de experiencia del paciente. Entonces tenemos los sistemas de registro, que son justamente estas plataformas de expedientes electrónicos, la cual no vamos a cubrir con Health Cloud, pero nosotros vamos a hacer un sistema de engagement o sistema de experiencia e interacción con cada uno de estos pacientes para no solo ver a cada uno de los pacientes como un registro más, sino realmente verlo con o desde la perspectiva de la experiencia que le queremos otorgar a cada uno de nuestros pacientes. Y podemos resolver estos casos de uso en distintas industrias o en distintos tipos de prestadores de salud. De nuevo platicaba sobre, a lo mejor aquí hay conectadas personas de aseguradoras, o a lo mejor de hospitales, o a lo mejor de clínicas especializadas, farmacéuticas. Para cada una de ellas tenemos diferentes customizaciones, las cuales podemos trabajar con nuestro equipo de consultoría, los cuales se enfocarán en analizar primero cómo es su proceso, qué mejoras podemos proponer y, sin duda, otorgarles los beneficios que hemos visto en el mercado cada que vamos con la nube de Health Cloud. Es decir, mayor satisfacción de cada uno de nuestros pacientes. Lógicamente, el mejoramiento, atención de la salud depende de muchos factores, incluyendo los recursos humanos que existan dentro de los hospitales y de las instituciones, pero nosotros tratamos de hacer eso mucho más sencillo y mucho más transparente para los pacientes, para que se sientan que los conocemos, y esto lógicamente se espera que presente un retorno en ingresos. Vamos a tratar de disminuir los costos al ser mucho más eficientes en cómo atendemos a los pacientes, incluso previniendo temas de readmisiones o temas de penalizaciones que podrían ser muy costosos para las instituciones de salud. Esto finalmente también se vería reflejado en no solo evitar los costos, sino ahorrarnos costos, lógicamente, al tener una plataforma de interacción, colaboración, que me permita tener empleados más colaborativos y que todos estén trabajando sobre la misma versión de la información. Me permite una disminución de errores por el procesamiento de datos manuales o de hojas de Excel que viven en distintos lugares, y me permite, lógicamente, tener mayores controles de seguridad sobre la información al tener todo en una plataforma centralizada. Y esto no es nada más algo que decimos nosotros, sino es algo que el mercado o los analistas más reconocidos han comentado también. Tenemos este análisis de Forrester, que es uno de los analistas más reconocidos en el tema de tecnologías de la información, el cual nos ha nombrado como uno de los líderes en el nicho de Enterprise Health Clouds. Esto en el análisis que se realizó el año pasado, a finales del año pasado, ¿no? En el tercer trimestre del 2017. Y como pueden ver en la gráfica, Salesforce es una de las organizaciones que tiene una de las nubes más fuertes en términos de estrategia del producto, en términos de el relacionamiento que podemos hacer con cada uno de los pacientes, y muy importante en temas de gobernabilidad de la información, seguridad de los datos, controles de los datos, dado que tenemos varias certificaciones para cumplir con la seguridad de la información, que sabemos que en este tema de salud es particularmente importante, dado que no se puede publicar o no puede ser pública la información de ciertas enfermedades o de ninguna enfermedad de los pacientes, puesto que esto puede tener serias consecuencias. Así que, de nuevo, hoy les platicamos desde nuestro punto de vista, pero si quieren consultar un poco más sobre cómo nos ve el mercado allá afuera, este análisis de Forrester es bastante relevante. Y además, otro punto que valida la fortaleza de Health Cloud es todos los clientes que tenemos allá afuera y en distintas industrias. Podemos ver laboratorios bastante conocidos en Latinoamérica, ¿no? Los Novartis, Roche, AstraZeneca, Lilly. Podemos ver industria de dispositivos médicos, también conocidos como Medtronic, Boston Scientific, distintas instituciones que se le llaman payers en Estados Unidos, pero que aquí, bueno, podríamos hacer una semejanza a otro tipo de sistemas de salud que
Hemos tenido ya también casos de éxito en Colombia, en Chile, en México, lógicamente. Entonces podemos adaptar esta nube a las distintas industrias y provee tanto payers como podrían ser tal vez una aseguradora o alguien que se encarga de administrar el plan de salud, como proveedores, ¿no? Los hospitales directamente, que ahí también vemos algunos ejemplos con los cuales hemos tenido éxito en años recientes. Para concluir, y antes de pasar a una breve demostración, lo que me gustaría puntualizar es, pongamos a los pacientes en el centro de cada una de nuestras interacciones. Que si ellos tienen la facilidad de estar en conexión constante o en interacción constante de manera fácil y transparente, tanto con sus médicos, con cada profesional de la salud, con enfermeras, con nutricionistas, con quien sea relevante para ese paciente, como con los distintos empleados que pudieran tener en un call center, porque sabemos que esas interacciones a veces también pueden ser ríspidas o dolorosas para los pacientes porque tarda mucho tiempo alguien en llegar a la gente correcto. O si podemos incluso pensar en algo más futurista, como conectar los dispositivos médicos a la nube de Health Cloud y los dispositivos que tenga cada paciente y que esto esté transmitiendo información constantemente para monitorear de manera remota y en tiempo casi real la información. Esto nos va a permitir tener a instituciones más conectadas con el paciente, que al final le provean una mejor atención, una mejor experiencia, de tal manera que el paciente siempre esté al pendiente de su salud, pero satisfecho con el servicio y contento de estar con esa organización o institución de salud de la cual estemos hablando. Así que esta fue una muy breve introducción sobre lo que es Salesforce Health Cloud y de nuevo les pido pongan alguna pregunta en el chat si hasta aquí hay alguna. Si no, vamos a comenzar con la demostración. La demostración que les traemos el día de hoy está enfocada en 3 participantes. Vamos a platicarles sobre una organización que se llama Makana Health, que es una organización que se dedica a proveer planes de salud y está en coordinación con distintos hospitales, está en coordinación con distintas instituciones que pagan este tipo de servicios, clínicas, ¿no? O que proveen este tipo de servicios más bien, clínicas, y de alguna manera tiene cierto grupo de pacientes suscrito a sus distintos planes de salud. En este caso, nuestro primer personaje, Eduardo, es un médico externo, no pertenece a Makana Health, simplemente es un afiliado, el cual participa dentro de nuestros planes de salud y atiende a nuestros pacientes cuando es necesario. Vamos a tener a Aldo, que es nuestro representante de Customer Service, o que justamente va a ser quien atienda a nuestros pacientes en el call center que tenemos dentro de Makana Health. Él sí pertenece a nuestra empresa, Makana Health. Vamos a tener a Ana Laura, que es nuestra cliente o nuestra paciente, y ella va a tener ciertas inquietudes y va a hacer ciertas actividades e interacciones por medio de Health Cloud. Así que, sin más, vamos a empezar con la demostración entonces. Y vamos a primero presentar la comunidad. Esto le llamamos nosotros una comunidad o un portal, el cual diseñamos en este caso para nuestros derechohabientes, nuestros miembros, nuestros pacientes. Esto lógicamente se puede personalizar y toda la interfaz y visualización puede cambiar de acuerdo al portal que ustedes quieran diseñar para sus pacientes, pero en este caso nosotros como Makana Health hemos decidido que podemos otorgarle al paciente información de primera mano, como por ejemplo algunos artículos y tópicos en esta especie de foro que le permite consultar, por ejemplo, si está preocupado sobre recetas de comida más saludable o si está preocupado sobre ejercicio y actividad. En este caso, nuestra paciente tiene diabetes, así que podría consultar un tópico especial para ella y la enfermedad, temas lógicamente de facturación y el seguro, los cargos que se le han hecho. Y en algunos casos los pacientes sabemos que de edad avanzada particularmente podrían tener ciertos retos al usar este tipo de portales, así que les ponemos tutoriales y videos que les permitan interactuar o aprender a cómo interactuar con este tipo de portales y lógicamente sacar el mayor provecho. En la barra superior podemos ver que Ana Laura ve cierta información o ciertos menús sobre lo que puede consultar dentro de este portal.
Lo primero que vamos a hacer es entonces ir a mis planes de salud para ver cuál es el plan de su salud, el estatus de su plan de su salud, si está vencido, si está vigente. Ana Laura entonces ve que tiene registrados también a sus hermanos, Lorena y Rodrigo, pero quiere ver, digamos que la información completa de su plan de salud, así que simplemente va a ver su perfil y al entrar aquí puede ver información general que tanto ella como los doctores van a estar constantemente actualizando. Tenemos su número de cuenta, a qué plan de salud está adscrita, el padecimiento que tiene, qué medicamento ha estado tomando, si tiene alguna alergia. Podemos ver algunos indicadores de la frecuencia de las visitas o de los medicamentos que ha estado tomando y de nuevo información general sobre quién es ella, la edad, el sexo, la última consulta, información médica, en fin, toda aquella información que creamos relevante, que es relevante para el paciente, se la podemos poner pública. Y del lado derecho vemos un historial de colaboración. Y esto funciona un poco como en las redes sociales, que vemos los posts de cuando alguien va haciendo una actividad registrada sobre el perfil de Ana Laura. Entonces, por ejemplo, podemos ver que Elliot Executive le agendó un assessment o un examen de monitoreo, ¿no? De screening para detectar algún padecimiento. Podemos ver si Ana Laura atendió, fue a esa cita, todas las consultas que vemos aquí registradas. Entonces, esto también me permite tener una cronología de qué está sucediendo con cada uno de mis pacientes. Esto lo vemos en una vista detallada, pero también tengo una vista de todas las interacciones que ha tenido, las citas, las consultas, las prescripciones médicas que le hemos dado e incluso tickets y casos de cosas que le han surgido en algún momento a la paciente Ana Laura y ha llamado al call center y ha levantado, digamos que, un ticket de servicio, ¿no? Podemos ver algunos medicamentos, podemos ver una prueba que tuvo, en fin, distintas actividades que ha tenido con el plan. En este momento, Ana Laura no se siente muy bien y lo que quiere hacer es agendar una cita con un doctor. En muchas de las ocasiones lo que haríamos sería llamar a algún consultorio, buscar en el sitio, es una interacción que a veces no es tan transparente, por lo cual Health Cloud nos permite hacerlo de la manera más sencilla posible. Lo que hicimos aquí fue habilitar la ubicación del paciente, entonces podría buscar distintamente el nombre del doctor, o en este caso lo que voy a hacer es simplemente buscar con base en mi ubicación física, habilitar al navegador para que sepa dónde estoy y decirle que encuentre doctores cerca de donde yo me encuentro. En este caso yo estoy en la Ciudad de México, así que podemos hacer zoom en el mapa o simplemente seleccionar uno de ellos y ver que tenemos a el doctor Eduardo Parras. Y en la parte inferior vamos a ver a los doctores que tenemos en la zona de la Ciudad de México o en Monterrey, como aparecía en el mapa. Veo, por ejemplo, distintos doctores, incluso puedo ver los detalles del doctor Eduardo Parras, que está en la calzada de Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, a 3 millas de distancia, parece estar bastante cerca, así que vamos a abrir el mapa. Incluso puedo pedirle con la ayuda de Google Maps que me diga qué tan rápido llegaría, ¿no? En este momento haría aproximadamente 16 minutos, lo cual me parece que está bastante cerca. Así que voy a regresar a la página de mi portal de Macana Health y voy a solicitar una cita dentro del calendario. Lo puedo hacer aquí directamente viendo las citas o la disponibilidad que pudiera haber en el calendario, o lo puedo hacer directamente desde el botón de una nueva solicitud de cita. No es algo que la paciente esté con mucha preocupación todavía, a ella le gustaría hacerlo a lo mejor para el 21 de mayo, esperar algunos días de la semana, así que con esto hace una solicitud y esto, como vamos a ver, de inmediato se registra dentro del sistema y se puede procesar automáticamente para que esto le llegue a un doctor, en este caso el doctor Eduardo Parras. Así que esta es la primera parte del portal de derechohabientes o de miembros o de pacientes. Hagamos un pequeño salto en la historia y vamos a imaginar que ya estamos en el lunes 21 de mayo. Así que vamos a pasar ahora a el momento en el que Ana Laura llega con el doctor. Estos portales podemos diseñarlos tanto para mis pacientes como para cualquier otra persona externa que tenga que tener acceso a la información de los pacientes, lógicamente controlando la seguridad de la información. En este caso,
vamos a ver un portal diseñado para el doctor. Ahora imaginen que yo soy el doctor Eduardo Parras y aquí tengo mi portal de inicio, pero en este caso, como pueden ver, la interfaz es ligeramente distinta porque le pusimos algunas métricas que pudieran ser relevantes para él, para que sepa, por ejemplo, cuáles son los padecimientos más comunes que él ha estado atendiendo, cuál es el rango de edad de los pacientes que han estado visitando al doctor Eduardo Parras, y esto es un poco interactivo, entonces yo podría querer ver las diferencias a lo mejor entre el género femenino, cuáles son los padecimientos que tienen ese tipo de pacientes, contra el género masculino, ¿no? Y si hay alguna diferencia en las visitas, o enfocarme, por ejemplo, en algún plan de salud en particular para ver si ese plan está siendo eficiente en el caso del doctor que está suscrito a los planes de Macana Health. Esta es una primera vista, pero bueno, esto es un poco más de análisis. Imaginemos que ahora estoy como doctor, estoy listo para empezar a mi día, empezar a recibir pacientes y veo una lista que dice mis pacientes de hoy, las citas que han llegado para el día de hoy. Veo que la primera que tengo el día de hoy es Ana Laura Cisneros. La última consulta que ella tuvo fue en marzo por la rinitis alérgica. Así que vamos a entrar al detalle de este paciente. En este momento, Ana Laura entra al consultorio con el doctor y el doctor ya puede conocer de alguna manera o de antemano al paciente. Ya sabe su nombre, qué medicamentos ha tomado, cuáles son las últimas consultas que ha tenido, padecimientos, información incluso del seguro si fuera necesaria. Y de nuevo, en el historial completo de nuestro paciente podemos ver cuándo hizo la solicitud, pero cuáles son las últimas citas que ha tenido. Esto es relevante porque si lo quisiéramos, podríamos darle acceso a la información a los doctores para saber qué otras citas han tenido con otros doctores incluso, o si han atendido a las citas que se les han dado. Esto puede ser relevante también para darle seguimiento a la salud del paciente. En este caso, el doctor platica con Ana Laura, detecta algunos de sus síntomas, ella se siente un poco débil, con escalofríos, y detecta que a lo mejor tiene una gripa, un resfriado común, por lo cual le va a recetar un antibiótico para este tipo de padecimientos, le va a recetar un medicamento llamado Augmentin. Y puede incluir incluso la dosis que le recomienda a Ana Laura, entonces vamos a poner 400 miligramos una semana, o cualquier información que pudiera incluir en la cantidad. Cuando empieza a tomar el medicamento, lo empieza a tomar con suerte el mismo 21 que compra el medicamento, y entonces para el fin de semana Ana Laura ya debería estar lista. Y listo. Con esto queda registro de la información y de nuevo nos permite darle seguimiento de si está tomando o no el medicamento, si lo está tomando en los periodos que debería y cuántas veces nos ha pasado que se nos pierde la receta. Y con esto Ana Laura, si perdiera la receta, simplemente puede ir al portal y consultar cuál es el medicamento que tiene que tomar, por cuánto tiempo y cuántas dosis debería estar tomando de este medicamento. De nuevo, todos tenemos la misma vista de la información, lo cual me permite ser mucho más eficiente y productivo para todas las partes involucradas. Vamos a hacer otro salto en el tiempo y vamos a imaginar que Ana Laura toma su medicamento, todo transcurre bien durante algunos días, pero empieza a tomar a lo mejor otro medicamento para la irritación estomacal, porque el antibiótico le ha caído pesado, y empieza a presentar algunos mareos, a lo mejor en lo que podríamos pensar que son efectos secundarios, por lo cual ella se preocupa y uno de los beneficios que puede tener directamente en el portal de Macana Health es tener una base de conocimientos o una base de información. En este caso, como Macana Health, disponibilizamos cierta información sobre los medicamentos que pudiera ser relevante para los pacientes, como los efectos secundarios. Por lo cual, lo que va a hacer Ana es directamente buscar en la barra efectos secundarios o efectos adversos de la amoxicilina. Y podemos ver cuántas vistas ha tenido este artículo y podemos ver que está posteado dentro de las preguntas más comunes cuando fue actualizado. Así que con esto Ana Laura va, consulta la información, lee un poco sobre los efectos adversos de la amoxicilina, contraindicaciones, precauciones, en fin, información que puede ser relevante para ella y de nuevo asegurándonos que esta información es controlada por la entidad o por el hospital, que en este caso sería Macana Health, para que la información siempre sea la más veraz y no tenga que ir a Google a buscar
información que a lo mejor no es necesariamente la más adecuada o la más correcta. ¿Y en qué nos va a ayudar esto también a nosotros como proveedores de salud? Nos va a ayudar a disminuir el número de llamadas que van a estar entrando por consultas que a lo mejor el paciente puede resolver por sí mismo dentro de esta comunidad o dentro de este portal. Entonces, esto de nuevo también me ayuda a disminuir los costos y ser mucho más eficientes. Otro ejemplo de esto es, ¿qué pasa cuando el cliente quiere recibir una factura o una copia del pago que hizo la institución? De nuevo, típicamente lo que haría sería llamar, buscarían sus datos, le tomaría cierto tiempo a la gente, pero nosotros lo que hicimos en este portal de Macana Health es crear un chatbot o una interfaz para comunicarse de manera automática con una especie de asistente virtual. Y lo tenemos aquí con este botón que dice ayuda de Einstein. Y en este caso, lo que Ana Laura va a hacer es pedir su factura. De inmediato el bot le da un mensaje personalizado y le pregunta cómo podemos ayudarte. Y lo que vamos a hacer es escribir que si le pueden enviar la factura de su última consulta. El chatbot analiza la información y le dice, ok, esta es tu factura más reciente, y le pregunta si hay algo más en lo que pueda ayudarle. Vamos a ver de momento la factura, la empieza a descargar desde ese botón, la voy a abrir para asegurarme que todo está bien, pero Ana Laura detecta que a lo mejor la factura tiene el RFC o el registro de identificación que tenemos en México de manera incorrecta. Entonces le dice al chatbot, ok, gracias por la factura, pero desafortunadamente los datos del registro están incorrectos, así que el chatbot lo que va a hacer en este caso, como no puede proveer todas las respuestas, el chatbot nos va a llegar a automatizar ciertos procesos, pero tampoco puede automatizar todo. Entonces, lo que va a sugerir el chatbot cuando detecta que hay una palabra, por ejemplo, como la palabra duda, le dice, ok, entiendo que tienes una duda, entonces mejor te recomiendo transferirte directamente con un agente. Si no hubiera habido un problema, hubiéramos quitado, digamos que una llamada o un caso que hubiera tenido que atender la entidad, pero en este caso, como hay más dudas, sugerimos iniciar la sesión con un agente. Entonces, desde aquí, Ana puede iniciar la sesión con el agente y aquí entramos a la interfaz de Health Cloud que vería directamente el agente de servicio. ¿Y qué vemos aquí? Ahora imagínense que soy ese tercer personaje, Aldo, el agente del call center, y estoy en el teléfono o interactuando por el medio del chat con Ana Laura. Y lo que veo es justamente la misma información que veía tanto el doctor como ella misma, pero en una vista un poco más enriquecida, porque yo tengo acceso a toda su información y de nuevo esto me va a permitir hacerla sentir como que la conocemos y darle una experiencia mucho más personalizada. Sabemos un poco más sobre ella, su edad, los padecimientos, incluso aquí tenemos información sobre una motivación del por qué está en este plan de salud, preferencias que ella nos ha expresado, como los tipos de idiomas, en fin, toda la información que ella ha llenado a lo largo del tiempo para conocerla mejor. Y de nuevo las citas, las consultas, prescripciones, en fin, todo aquello que Ana Laura ha registrado en el tiempo, así como la vista detallada. Pero además, en este caso, podemos tener información interna sobre los hospitales. Recuerden que como agente del call center tengo acceso a un poco más de información y veo cómo ha evolucionado el paciente en el tiempo, el número de citas que ha tenido, y veo que tuvo un pico en agosto, tuvo un poco más de citas ahí, y luego en septiembre como que ya no fue tanto. Entonces podemos detectar algún patrón ahí, alguna tendencia, pero también puedo ver a qué tipo de hospitales ha ido. Ella va mucho a una clínica que se llama Ohana Clinic y un poco menos a otros dos hospitales que tenemos en la red. También puedo ver la satisfacción que tiene Ana en este caso y veo que ella tiene una satisfacción de 3/5, lo cual no es tan bueno todavía, así que podemos trabajar con ella para hacerla sentir un poco más satisfecha sobre nuestro servicio y empezar a analizar, por ejemplo, qué está pasando en la clínica a la cual ella visita más seguido. Y vemos que ahí la satisfacción es mucho menor, ¿no? Ahí bajó a 1 de 5 y vemos que la tendencia es que ella fue hasta junio, pero a partir de ahí dejó de ir a esa clínica entonces. Interesante, eso me permite decir, bueno, Ohana Clinic a lo mejor le dio un mal servicio en esa última interacción y por lo tanto a lo mejor tengo que cuidar a mis pacientes para decirles que vamos a tratar de recuperarlo o resarcirlo de alguna manera, pero también platicar con mi red de hospitales para asegurarme de que están dando el servicio correcto. Esta es una pequeña vista en el tiempo, pero
también tenemos una vista más completa que le llamamos timeline. En este timeline lo que vamos a ver es todas las actividades que ya haya tenido registradas con nosotros. Por ejemplo, una muestra de sangre, una medición de colesterol, un check-up general, y puedo expandir en el tiempo para ver todas aquellas actividades que ha tenido con nosotros. Incluso puedo filtrar para ver, bueno, a lo mejor no quiero ver data sobre los assessments, ni sobre las recetas, ni sobre las inmunizaciones. Solo quiero ver, por ejemplo, este tipo de información. Y entonces puedo tener la vista que yo desee de mi paciente. Lógicamente puedo tener la vista hacia el pasado, pero también podemos ver la vista hacia el futuro y ver que tiene algunas actividades agendadas más adelante en este mes de mayo. Esto es relevante para conocer un poco más sobre mi paciente en el tiempo, pero como les platicaba, también tenemos la facilidad o oportunidad de conectarnos con dispositivos que estén transmitiendo información en tiempo real. Hoy Ana Laura me ha visitado por una gripa, pero recordemos que es una paciente con diabetes que tiene un dispositivo que está midiendo constantemente la glucosa y puede estar transmitiendo esta información directamente a Salesforce para detectar mediciones que estén por encima o por debajo del rango de glucosa óptimo para nuestros pacientes. Esto también puede ser relevante para tomar acciones preventivas y ver todo aquello que el dispositivo nos permita tomar de esa información y mostrarlo aquí para que los agentes tengan acceso y visibilidad de dichos datos. Ahora hemos hablado sobre el paciente, el doctor, el agente de servicio, y todo esto se ve mejor reflejado en la pantalla de colaboración. Aquí es donde vamos a ver todas las personas que están interactuando con Ana Laura en todo momento y vemos del lado derecho aquellas personas que pertenecen a la red de Makana Health, por ejemplo, su gestor de casos o de tickets, su educador de la diabetes, su cirujano, su cardiólogo, su coordinador de salud, que es el responsable de estar monitoreando cómo va Ana evolucionando en el tiempo. Y del lado izquierdo vamos a poder ver aquellas personas externas a Makana Health, pero que a lo mejor Ana nos ha otorgado como un contacto de emergencia, su hermano, que veíamos que estaba también suscrito al plan de salud, y el médico que lo refirió con el plan de salud de Ohana. Al final esto todo converge en los distintos planes de salud y podemos tener lógicamente muchos planes de salud, tener en este caso para esta paciente en particular un plan de salud de diabetes, pero podemos poner tareas o actividades, problemas y metas que le permitan al paciente también darle seguimiento constante a su salud para evitar recurrir en reincidencias o tener que regresar al hospital por algún problema. Tratar de hacer esto un poco más preventivo y hacer de cierta manera partícipe al paciente del cuidado de su salud. Esto es, digamos que una parte inicial, básica, pero incluso con toda la información que estamos recabando sobre nuestros pacientes, de manera anónima podemos hacer modelos predictivos sobre aquellas cosas que podrían ser preocupantes a futuro. Y lo que hicimos fue construir, en este caso, un modelo de inteligencia artificial que nos permite evaluar el riesgo de que un paciente reincida o tenga una recaída. Específicamente para Ana Laura Cisneros, podemos ver que ella tiene un 42% de recaída debido a factores que hemos recabado de su información, como que ella es del género femenino y la última vez que estuvo en uno de nuestros hospitales se quedó entre 11 y 16 días. También es un factor relevante que ella tiene entre 9 y 10 citas, o ha tenido entre 9 y 10 citas con nosotros, y que la última vez que se hizo un análisis está en un rango de entre 36 y 41 días. Todo esto se converge, digamos, en que Ana Laura tenga un riesgo de recaída en 42%. Entonces, esta información está disponible para el agente que está conversando con ella, pero también el modelo predictivo me ofrece recomendaciones de qué hacer para evitar o anticiparme a este riesgo que el modelo de inteligencia artificial me ha logrado identificar y me dice, bueno,
a esta paciente en particular, algunas de las sugerencias que podríamos darle es, ya no vayas al hospital Ohana Clinic, que veíamos que es en el último que tuvo ciertos problemas, sino que mejor te recomiendo que vayas al hospital WikiHealth. En ese hospital, a lo mejor por el tipo de padecimiento, hemos tenido mucha mejor tasa de éxito o menos tasa de reincidencia con nuestros pacientes, por lo cual el agente de servicio se lo sugiere, le dice, mira, Ohana Clinic tiene buenos cuidados, pero te puedo ofrecer a lo mejor un descuento o alguna facilidad para que vayas a otra de nuestras clínicas que se llama WikiHealth. Así que con esto el paciente Ana Laura acepta la sugerencia y le dice, perfecto, me voy a empezar a atender en WikiHealth y entonces vamos a refrescar la página que vemos aquí. Con esto, el riesgo en vez de estar en 42%, ha disminuido a un 39%. Y así podría sugerir otras acciones como recomendarle otro tipo de plan de salud un poco más avanzado o recomendarle otro tipo de hospitales, en fin, distintas acciones que nuestro modelo de inteligencia artificial de Einstein nos ha permitido identificar después de analizar los patrones históricos de comportamiento de todos nuestros pacientes. Así que para resumir y pasar a una breve sesión de preguntas y respuestas, simplemente quería comentar lo que queremos hacer con Health Cloud, que es otorgarle a cada paciente una experiencia única, transparente y sencilla. Podemos ver cómo el paciente va interactuando con la información, con su portal directamente, como hoy muchas de las personas están acostumbradas a interactuar con estos dispositivos que por ahí olvidé mencionar, pero este mismo portal podría estar disponible en un teléfono celular. Es un portal responsivo y sirve en varias resoluciones, digamos. Y además, ese portal pueden acceder otros miembros de la familia. Pensemos en a lo mejor una persona de edad más avanzada que no puede o no quiere acceder al portal, pero como veíamos, en ese caso, Laura podía ver información de sus hermanos, de Lorena y Rodrigo, que a lo mejor podrían ser personas mayores que no acceden o podrían ser simplemente familiares que tienen acceso a su información para que todos estemos monitoreando el cuidado de la salud de nuestro paciente principal. Después vimos cómo los doctores también pueden tener acceso a esta información, por supuesto respetando los controles de seguridad que ustedes establezcan para esta colaboración de la información, pero que de nuevo nos permite darle una mejor experiencia a nuestros pacientes. Y finalmente vimos cómo los agentes de servicio de las instituciones también pueden tener acceso a la información, conociendo mejor al paciente y ofreciéndole recomendaciones sobre cómo mejorar el cuidado de su salud. Así que esta ha sido la presentación de Health Cloud el día de hoy y como comenté la estamos grabando, va a estar disponible, la vamos a subir al canal de YouTube en los próximos días. Así que les agradezco mucho la atención, les agradezco el tiempo de haberse conectado a esta llamada y bueno, vamos a estar disponibles para cualquier pregunta que pudieran tener. De nuevo, si tienen alguna pregunta, por favor pónganla en el chat de GoToWebinar. Si no, mi nombre es Aldo Jiménez Pico y me pueden buscar con mucho gusto para que resolvamos cualquier duda, cualquier inquietud que pudieran tener. Así que, sin más, vamos a detener la grabación en este momento. De todas maneras, me quedo disponible unos minutos más para preguntas y respuestas que pudiera haber. Muchas gracias.